Los occidentales no tienen nada sagrado. El periodista ruso hispanohablante Víctor Ternovsky se hizo eco de unas declaraciones de Ramzan Kadyrov, el famoso líder checheno, en las cuales, en tono humorístico, se refiere a la imposibilidad de molestar a los occidentales de manera simétrica a como lo hacen ellos. Esto viene al caso de la quema del Corán en Suecia y a la quema posterior de banderas de Suecia. Kadyrov concluye que no sirve de nada quemar las banderas occidentales, puesto que los occidentales no tienen nada sagrado. Empezamos por definir sagrado. De nada nos sirve la definición habitual, puesto que se entiende, como todo en la modernidad, como algo superficial. Así pues, sagrado vendría a ser un sinónimo de importante. Visto de este modo, la frase de Kadyrov es una tontería, puesto que es obvio que los occidentales tienen multitud de cosas importantes, importantísimas de hecho. El dinero, por ejemplo, es importantísimo y Occidente tiene mucho dinero. Veamos ahora la definición tradicional en la cual lo sagrado, por supuesto, es importante, lo más importante de hecho, pero no es en absoluto superficial. En la tradición lo sagrado es de hecho antónimo de superficial. Lo superficial es lo no trascendente, es decir, lo inmanente. Así pues, el materialismo, aun siendo una filosofía, es superficial por definición desde el punto de vista tradicional, debido a que el materialismo es inmanentista, es decir, niega toda trascendencia. Por supuesto, hay filosofías materialistas que insinúan trascendencia, como por ejemplo la del filósofo Gustavo Bueno, pero la contradicción es tan obvia que no insistiremos en esto. Centrémonos ahora en el concepto trascendente. Este concepto hace referencia a aquello que está por encima del cosmos. Es decir, lo trascendente es aquello que de hecho hace posible el cosmos, pero que no se encuentra condicionado por él. ¿Qué puede significar esto a un nivel individual? Significa que los individuos humanos están necesariamente condicionados por aquello que les trasciende a ellos, así como al cosmos mismo, mientras que, en cuanto a lo que tienen de real en tanto que individuos, no están condicionados por aquello que no les trasciende. Es decir, que existe una vinculación entre el individuo y aquello que le trasciende, y a esto se le llama sagrado. La palabra hace referencia a lo secreto. ¿Cómo es esto? Es debido a que lo sagrado no es susceptible de ser sistematizado. No podemos percibir lo sagrado de manera superficial. La vinculación debe hacerse de manera trascendente, es decir, trascendiendo el cosmos. Para entendernos diremos que esa vinculación es de tipo intelectual. ¿Qué queremos decir con intelectual? Por supuesto, no hacemos referencia con esta palabra a lo que los modernos interpretan como intelectual. Si antes dijimos que para un moderno sagrado es sinónimo de importante, ahora diremos que para un moderno intelectual es sinónimo de experto, es decir, el que ha cursado algún tipo de estudio y ha desarrollado cierta maestría en dicho estudio. Nosotros, sin embargo, nos referimos por intelectual a la conexión que se produce entre el individuo y sus capacidades individuales, es decir, los sentidos y la mente racional, y aquello que trasciende a dicho individuo y sus capacidades individuales. Llamamos a esto conocimiento metafísico, y por metafísico entendemos simplemente aquello que trasciende lo físico. ¿Cómo podemos comprender esto de manera sencilla? Aunque esta cuestión no es susceptible de ser comprendida de manera rápida o sencilla, sí podemos echar mano de un concepto que quizá permita comprender a qué nos estamos refiriendo. Ese concepto es el de inocencia, y cualquiera puede comprender lo que significa si piensa en un niño de pocos años de edad. La inocencia y la pureza que demuestran los niños son indicativas de lo trascendente, en tanto que no ha sido posible para el niño llegar a un dominio de su mente racional suficiente para ser condicionado por el ambiente en el que se desarrolla su individualidad y sus capacidades individuales. Para entender esto correctamente es necesario comprender el concepto de buen corazón. Nos entendemos, ¿verdad? Ahora por fin podemos comprender la frase de Kadyrov en toda su profundidad y significancia. Es totalmente cierto, en Occidente no tienen nada sagrado. El Corán o las banderas son símbolos que en la mentalidad tradicional hacen referencia a lo sagrado. Pongamos por caso un país. En la mentalidad tradicional, el país significado por su bandera hace referencia al ámbito en el cual se desarrollan de manera efectiva las condiciones que contribuyen a que se mantenga un ámbito sagrado. Un ámbito en el cual se den las condiciones mejores posibles para que los individuos puedan desarrollar sus vidas de manera digna. Es decir, que sus vidas puedan tener relación con lo sagrado, con lo inocente y lo puro. ¿Por qué? Porque esto es imprescindible para alcanzar la felicidad, una felicidad trascendentalizante, es decir,
que ponga al individuo en condiciones óptimas para establecer, en la medida de sus posibilidades, una conexión intelectual con aquello que le trasciende. Es decir, que el individuo esté condicionado solo por lo que le trasciende, no solo a él como individuo, sino al cosmos entero, pero que de ningún modo esté condicionado, en contra de su voluntad, por aquello que no le trasciende, en lo que realmente es decir, en la inocencia y la pureza de su corazón. El occidente moderno o modernidad no cumple con lo antedicho, es decir, no tiene nada sagrado. En el lenguaje de la tradición que un día hubo en Occidente, a esto se le llamaba el reino del anticristo, es decir, Cristo representa lo que hemos expresado como inocencia y pureza en el corazón, luego el anticristo representa lo opuesto. El reino del anticristo entonces representa el ámbito en el que no hay nada sagrado. Pasemos ahora a la geopolítica. Tenemos en estos momentos un mundo convulso, pero por encima de todo, confuso. Algunos ya han comprendido que Estados Unidos busca la destrucción de Europa. Sin embargo, esto es confuso, puesto que el propio Estados Unidos se quedaría sin aliados, sin sus fieles vasallos. Por otro lado, hay quien ya se atreve a decir no solo que el petrodólar desaparecerá como moneda dominante, sino que incluso se dice que esto significará el fin del estilo de vida norteamericano. Esto también es confuso, puesto que se supone que todo el planeta anhela el estilo de vida norteamericano, con lo cual, ¿por qué no ayudar a Estados Unidos a dejar que siga repartiendo democracia por el mundo? Falta un concepto. Ese concepto es difícil de digerir para cualquiera, y no solo en Occidente. Nos referimos al fracaso de la modernidad. Empecemos por la definición. La modernidad es el nombre que se le da a una tesis, la tesis de que la tradición se equivoca. Siguiendo a Guillermo de Ockham, poco a poco los occidentales empezaron a plantearse que tal vez la vida es solo material. ¿Para qué complicarse con todo ese rollo trascendente? ¿No será que simplemente la vida es cubrir las necesidades corporales y aquellas mentales racionales que no se enzarcen en disquisiciones metafísicas? De ser así, entonces habría que reinventarlo todo. La tradición sería solo el ansia de poder de los que están arriba y que se inventaron todo ese rollo trascendente o que lo manipularon para servir a sus intereses. Con el transcurrir del tiempo esto pasó de mero planteamiento a experimento. Son las revoluciones. Si la contestación era contra la tradición, no quedaba más remedio que darse a la tarea de crear algo nuevo. Alguien debía ponerse a la tarea de tal creación y aparecieron los idealistas, los socialistas utópicos, etc. Muy en síntesis, diremos que los modernos llegan a ciertas conclusiones. La tradición estaba equivocada. Dios o no existía o era una fuerza ciega sin ningún componente moral tradicional. Siendo esto así, era necesario un cambio social, político, económico y cultural total. Surgieron entonces ciertas necesidades. Haría falta una cosmogonía, una explicación del mundo. También haría falta una moral. También sería necesario cubrir las necesidades religiosas de algunas personas. También sería necesario un orden social justo y, por supuesto, una nueva cultura. Todo ello debía estar basado en una nueva teología, pero sin teos, es decir, debía estar basado en lo que los modernos, ya en el siglo XVII, llamaron la ciencia. La cosmogonía fue cubierta con entusiasmo por la teoría de la evolución. La moral se cubrió con la moral laica, regulada por el Estado, no por el clero. Las necesidades religiosas fueron cubiertas por una naciente miríada de pseudoreligiones y organizaciones de todo tipo. En cuanto al orden social, se dividió entre lo que podemos llamar capitalismo libertario, que hace énfasis en la libertad individual, y el socialismo. Por último, la cultura tendió cada vez más a servir a los demás elementos mencionados. Pues bien, toda esta creación nació en oposición a la tradición, como es lógico, pero esto planteaba un problema. ¿Cuándo se verían los resultados? Todo era teórico, se suponía que los modernos tenían razón, pero ¿cómo saberlo con todo por hacer? Aquí entra la importante noción de progreso. Es decir, los modernos nos dijeron que conforme su plan se fuese poniendo en práctica veríamos los resultados, los cuales por supuesto serían buenos. No buenos, magníficos. Sería el paraíso en la tierra, es decir, no habría pobreza, no habría injusticia, no habría guerra, no habría ignorancia y un larguísimo etcétera. Todo esto se experimentaría en el futuro, un futuro cercano. En este punto nosotros nos preguntamos, ¿debemos seguir esperando? ¿O quizá debemos reconocer que la tesis moderna ha fracasado? Los modernos actuales dicen, como nos diría cualquier estafador, que esperemos un poquito más. ¿Cuánto? No se sabe. Nosotros, sin embargo, entendemos que ya ha sido suficiente, sobre todo viendo lo que la élite moderna nos está diciendo, que no es otra cosa que justo lo contrario de lo que nos habían vendido con el progreso.
Ante la pobreza nos dicen no tendrás nada. Ante la injusticia nos dicen acerca del orden basado en reglas, pero no nos dicen nada de esas reglas. Ante la guerra nos dicen que es necesaria para protegernos, pero es Occidente quien tiene el mundo plagado de bases militares. Ante la ignorancia nos dicen que estudiemos, que nos formemos para ser competitivos, pero la realidad demuestra que estudiar aliena y que la competitividad basada en los logros académicos es cosa del pasado y, en todo caso, cubre un porcentaje ínfimo de la población. Y un larguísimo etcétera. Por supuesto, después de todo esto, seremos felices. Cuesta un poco creerlo, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos esperando o reconocemos que la modernidad ha fracasado? Continuaremos en otro vídeo.